santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, Perfecto. bueno, primero yo quería agradecerle a Farid por darnos este espacio en Hablemos de Cursillos, que tan interesante porque compartimos temas que nos van ayudando a crecer en este camino de los cursillos de cristiandad y por sobre todas las cosas porque nos vamos conociendo más y vamos haciendo cada vez más amigos. Así que Farid, muchas gracias. Bueno, cursillos de cristiandad, realidad aún no realizada. Hace tiempo yo había escuchado esta frase o la había leído, no recuerdo, y no la entendí bien, porque decía, ¿cómo los cursillos una realidad aún no realizada? Yo había vivido el mío tan intensamente, con tanta alegría, y no podía llegar a comprender lo que esto significaba. Claro, yo todavía no conocía el carisma fundacional, ni tampoco el pensamiento de Eduardo. Y un día llegaron unas grabaciones de unas charlas de Eduardo cuando vino en el año 83 a la Escuela de Dirigentes de La Plata, que yo no pude asistir por estas cosas que pasan, pero que las escuché y fue como un despertar, ¿no? Un renacer. Si bien el cursillo para mí había sido un hito en mi vida porque había encontrado el sentido de la vida, estas charlas de Eduardo me dieron respuesta a un montón de interrogantes y a un montón de cosas que no me cerraban dentro del movimiento. Y ahí comencé a interesarme, a buscar material. En ese tiempo no había mucho, era muy poco, pero con unos poquitos amigos en el movimiento que pensábamos igual, fuimos reflexionando, compartiendo, y bueno, y quedé totalmente convencida que el carisma fundacional es el verdadero soplo del espíritu en los cursillos de cristiandad. Bueno, vayamos al texto. Yo me voy a referir al texto. Después, cuando hacemos el plenario, vamos compartiendo las opiniones y las reflexiones de cada uno, que eso es lo más rico. El texto tiene una introducción hecha por el Secretariado de Cursillos de Mallorca y que dice lo siguiente, con respecto al artículo, ¿no? Dice, es un texto vivo que sin duda sembrará la inquietud y la esperanza que se propone crear. Y yo digo, quiera Dios que así sea al tratarlo hoy, ¿no? Que nos despierte la inquietud y que nos dé esperanza. Eduardo decía muy jocosamente esta frase, mucho hay por hablar del peluquín, porque este es un tema tan grande, tan vasto, que es como entrar en una selva, empezar a orientarnos por un lado y después se abren otros caminos, es decir, es muy extenso, pero bueno, vamos de a poquito caminándolo, ¿no? Lo importante es que este rollito sea un disparador para después reflexionar juntos y decir nuestras opiniones, lo que pensamos, qué criterios tenemos y también qué propuestas podemos tener. El artículo es de Eduardo Bonini y de Francisco Forteza, y dice, en este escrito intentamos subrayar la intención con que nacieron los cursillos y confrontar la posterior evolución y su realidad actual con aquella intención originante y básica, porque nos preocupa hondamente el distanciamiento que observamos entre ambas. Es decir, esta es la esencia de este escrito de Bonin y de Forteza, ¿no? Comparar esa idea que nació en los años 40 y la diferencia que hay ahora en nuestra realidad. ¿Ese qué es? Cursillos. ¿Quién era quién es? Ella es, aquí dice,
Bueno, Sí, hay un micrófono abierto, ¿no? Bueno, seguimos. Eduardo, en Redescubrir la visión, dice lo siguiente. En el proceso fundacional de los cursillos teníamos una visión sobre las personas, el evangelio y el mundo en que vivimos, y sobre los mejores métodos para que los tres puedan sobrevivir. Todos sabemos que los cursillos no nacieron al azar ni fueron improvisados, sino que hubo un largo proceso de gestación, de maduración, de experimentación, de estudio para solucionar esa realidad tan compleja que se vivía en ese tiempo, en los años 40 en España, ¿no? Un mundo de espaldas a Dios. Y continúa diciendo, esta visión inicial tropezó con las inercias y los miedos de los hijos fieles, o sea, los católicos de siempre, que o bien se oponían a este resurgir, se imaginan que era toda una revolución, o bien querían instrumentalizarlo. Y sigue Eduardo, la oposición frontal a los cursillos por los hijos fieles ha ido cediendo, pero su instrumentalización, por el contrario, ha ido en aumento. Y dice, hay que recuperar esa visión inicial, que es recuperar la plena libertad de los cursillistas y del movimiento dentro de la Iglesia, para que esa instrumentalización desaparezca y nos centremos en nuestros ambientes laicos y en la persona, y no en acciones intraeclesiales o de misión. Es decir, ahí se da cuál es la finalidad del movimiento de cursillos: ir a la persona y de la persona al ambiente. La persona impregna de evangelio los ambientes. Mucho hay durante todos estos años que hemos vivido los cursillos de cristiandad, muchas vegetaciones y bueno, no me sale la palabra, tergiversaciones, para que sean una realidad aún no realizada. Durante tanto tiempo pusimos adornos y adornos en el árbol de Navidad de los cursillos. Sigo con el artículo. Dicen lo siguiente. Lo peor del caso es que se ha alterado el sentido de los cursillos de cristiandad. O sea, el error no es de cálculo, sino de rumbo. ¿Y qué pasa? Como en este rumbo distinto los cursillos siguen teniendo eficacia, porque siguen teniendo eficacia, es muy difícil que quienes inconscientemente son causa de ello puedan darse cuenta. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando hablaba de las diferencias entre lo que hacíamos y el carisma fundacional, me decían, pero escúchame, vos en el cursillo ¿no te convertiste? Sí. Y bueno, ¿y entonces por qué vamos a buscar otras cosas? Si es eficaz. Los peores enemigos de un movimiento son aquellos que lo promueven sin entenderlo. Vertebración de ideas. Por eso es importante que nosotros, como dirigentes, conozcamos ese carisma fundacional para poder vivirlo y encarnarlo y tener el estilo de vida de la mentalidad fundacional. Durante años nos mentalizamos de distinta manera y ahora tenemos que ir desaprendiendo lo aprendido, pero es posible. Eduardo dice en el texto, es un hecho incuestionable que a lo largo de toda la historia del movimiento de cursillos han existido siempre dos maneras de encauzarlo y orientarlo hacia su finalidad. Una es aquellos que creen que es tan solo para dar vitalidad a las estructuras y las organizaciones ya existentes. Yo me acuerdo que muchos sacerdotes en nuestro movimiento llevaban gente a cursillos para que después vayan a la parroquia a ayudarlos a ellos. O un obispo se presentaba en las clausuras diciendo, invitando a los cursillistas para que vayan a presentarse a su párroco para preguntarle en qué lo podían ayudar. O cuando se captaba a los dirigentes, a los cursillistas nuevos, para que sean dirigentes de otros movimientos. Eso pasó mucho tiempo. La instrumentalización.
la otra manera es, dicen los autores, otros creen que el movimiento, si se le da espacio para que viva en su estructura básica y mínima de reunión de grupo, ultrella y escuela, puede llevar la buena noticia del Evangelio hasta los últimos recovecos del existir humano, individual, familiar y social, o sea, los ambientes. Es esa frase que Eduardo encontró en el aeropuerto de África que decía, de aquí a todas partes. ¿Mm? La persona, una vez que vive el cursillo y con su creatividad y su originalidad, puede impregnar por todas partes. Esa visión inicial, la que pretendían Eduardo y sus amigos, es dar a entender que el Evangelio, además de verdadero, es posible. Es posible vivirlo en la normalidad de la vida, en el acontecimiento cotidiano, y además es eficaz. Y esta eficacia se comprueba cuando la persona se da cuenta que tiene que empezar por adentro de sí misma. Es decir, ese famoso encuentro con uno mismo, que es esencial, porque permite los otros dos. Permite luego el encuentro con Dios y el encuentro con los hermanos. Muchas veces, al no poner el acento en este encuentro y no tomar conciencia de la importancia que tiene, aparecen personas que se refugian o en el misticismo o en el activismo. Si yo me encuentro con Dios, pero no me encuentro conmigo misma, va a aparecer un misticismo en mí. Si yo me encuentro con los demás, pero no me encuentro conmigo misma, aparece un activismo, es decir, hago cosas. Y ahí es donde se produce esa fractura entre el cursillo y el poscursillo, es decir, entre la fe y la vida, porque se prioriza el hacer antes del ser. Y ahí, al priorizar el hacer, cambia el rumbo, la finalidad. Yo me acuerdo que en nuestras jornadas de metodología no se hablaba prácticamente del encuentro con uno mismo. No se le daba, ni se lo mencionaba. Hay un escrito de Eduardo muy creativo que se llama El pescado. Por ahí ustedes seguramente lo conocen, que habla de esas dos maneras de las que hablé anteriormente, de cómo encauzar la finalidad, ¿no? ¿Por qué se llama el pescado? Porque se apoya en las palabras del Señor cuando dice, los haré pescadores de hombres. Y señala dos actitudes frente a esos hombres pescados. La primera actitud se llama la industrialización del pescado, o sea, tiene el concepto de manipulación de la persona. Y la segunda actitud es el cultivo de los peces, en donde se respeta el proceso de conversión de la persona. El objetivo de la primera actitud es servirse de la pesca. Y el objetivo de la segunda es estar al servicio del pez. La finalidad de la primera actitud es su captura, es decir, que esos hombres sean manejables y que estén comprometidos. Y la finalidad de la segunda actitud es su libertad, que estén vivos, que sean felices y que se sientan libres. En la primera actitud van a la casa de los personajes, en la segunda buscan a la persona. Ahí está la gran diferencia. Ha habido tantas vegetaciones y tergiversaciones durante años que han cambiado la finalidad concreta y específica de los cursillos, que es que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios y que se va en busca de la persona y no de la estructura, porque Cristo se hizo persona, no estructura. Se trata de despertar el hambre de Dios y no se quiere crear nuevos compromisos a las personas. Eduardo dice, no buscábamos que las personas asumieran nuevos compromisos, sino que aceptaran a dar sentido al propio compromiso, al que ya tienen en la realidad, y que este sea un compromiso de amistad. La pregunta es, en nuestro movimiento, ¿presionamos a los cursillistas para que se comprometan en distintas actividades, alejándolos así de sus realidades o ambientes temporales?
¿Somos nosotros, los dirigentes, los causantes de desvertebrarles la vida? Es para pensarlo. Durante mucho tiempo se hablaba y se sigue hablando aún en algunos países de núcleos ambientales o de ambientes prioritarios, cuando lo importante es que la persona florezca ahí donde Dios la plantó, que impregne sus ambientes con el perfume de Dios. También son una realidad hoy en día en distintas partes los cursillos mixtos. Dijimos hoy que es fundamental el encuentro con uno mismo. Y no es lo mismo vivir esa experiencia del encuentro con uno mismo cuando la persona se siente observada por otra que está pendiente de su reacción. Si los cursillos fueran mixtos, hombres y mujeres juntos, pasaría que ninguno se portaría igual que al ir separados, ya que estarían en la postura de personaje. Yo recuerdo en un encuentro del grupo latinoamericano de países del Cono Sur, estábamos compartiendo un almuerzo con un grupo de hermanos de distintos países, y un dirigente comenzó a hablar de las bondades y las ventajas de los cursillos mixtos. Y cuando terminó de hablar le dije, ¿vos sabés una cosa? Que si yo hubiera vivido un cursillo mixto, no hubiera podido encontrarme conmigo misma. No hubiera podido ser sincera y entrar ahí en mi corazón y ver todos los recovecos con sus errores y miserias que había ahí adentro. No, porque hubiera estado más en personaje que en persona. Y es así, ¿no? La masculinidad y la femineidad de los cursillos de cristiandad se debe a razones metodológicas y psicológicas. Hay distinta psicología y sensibilidad en el hombre y en la mujer. Se habla también de los cursillos de 2 días, en donde no se respeta el proceso particular, individual de cada persona para ir logrando esos 3 encuentros en el cursillo. Otra alteración, por ejemplo, los cambios de los rollos. Se cambió comunidad cristiana en lugar de cristiandad en acción. Comunidad cristiana ya las dos tienen distinto sentido, apuntan hacia otro lado cada una. La comunidad cristiana ya desechaba mantener la finalidad del MCC porque llevaba al cursillista a estructuras intraeclesiales. En cambio, la cristiandad en acción tiene una fuerza que va hacia afuera, es lo que Francisco llama la iglesia en salida. O sea que son completamente distintas, tienen otro sentido. Se puso el rollo fe, que no encaja en la auténtica mentalidad de los cursillos. ¿Por qué? Se da la fe como virtud teologal, pero en realidad la fe nace como respuesta del hombre al saberse amado por Dios. Se sacó el rollo cursillista más allá, que es el rollo más seglar que apunta a la persona y está además estratégicamente puesto en un lugar en el cursillo que da tranquilidad y seguridad a ese cursillista que está viendo que al otro día tiene que volver a sus ambientes. Le da equilibrio, que no se crea ni que esté por allá arriba, ni tampoco que se crea que no es nada. Hoy actualmente se sigue hablando de formación. Rosita nos hablaba en su rollito la otra vez. Algunos piensan, y Francisco Forteza lo decía en su rollo persona de las primeras conversaciones de Cala Figuera, algunos piensan que si la persona no tiene formación o una especial cultura, no podrá descubrir y encontrar a Dios en su vida y menos transmitirlo. En Retos y Futuros del MCC, Jesús Valls, dirigente mallorquín, nos dice: los cursillos no son un instrumento para la actividad formativa, misionera o teologal. Este movimiento se ha expandido por todo el mundo porque ha empleado un lenguaje universal que es el lenguaje del corazón. Y todos nosotros lo sabemos.
No se busca que los cursillistas sepan más, sino que vivan mejor lo que saben. Rosita nos decía en su rollito la otra vez, es más importante la experiencia del vivir sobre el conocimiento. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo son nuestras ultrellas? ¿Nuestras escuelas son formativas que enseñan y educan? ¿Son lugares en donde se interpreta el Evangelio y se demuestra cuánto se sabe? Es decir, de esta manera, si son así, se busca formar al maestro para que enseñe, cuando en realidad las escuelas y las ultrellas cumplen su finalidad cuando todos salimos con más hambre de Dios, no con más conocimientos. Necesitamos testigos que anuncien lo que han visto y oído, no maestros, tampoco eruditos. Y con respecto a las estructuras del movimiento, ¿son de servicio o son torres de mando con un negativo sentido de poder que bajan línea para hacer cumplir normas? Hay que volver al servicio, volver a la actitud de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. En nuestro movimiento se propician las relaciones de amistad, se dan verdaderos encuentros en donde todos compartiendo aprendemos del otro. Parece que Gil Silvia se nos congeló, ¿o fui yo? Hola, ¿alguien me escucha? Oh, no. Otro día ir a misa, y yo era alejada, no les hacía caso, iba con ellos porque eran mis amigos, pero en realidad no sentía nada. ¿Por qué? Porque no había vivido la experiencia de Dios. Es más, decía, a veces hasta me fastidiaba, porque eran muy insistentes, y decía, los cristianos me están persiguiendo, así que estaba en duda a ver si iba a hacer el cursillo o no, por esa insistencia. Es decir, como decimos siempre, tenemos que ir por las de ellos para que lleguen a lo que nosotros queremos, que es ese triple encuentro. Otro punto importante de la visión inicial son los alejados. Meta preferencial desde el comienzo. En Regreso al Futuro, Carlos Mántica dice, el ateo ha sido siempre más fácil. Amará a Jesucristo mucho más que nosotros cuando lo llegue a conocer, porque será su encuentro con lo imposible e increíble. Es como el ciego de nacimiento. Decimos que la visión fundacional va en busca de la persona y no importa su circunstancia. Y en tantos lugares todavía encontramos que los movimientos son aduanas para que las personas puedan vivir el cursillo. Se mira más la edad en lugar de la personalidad. No pueden asistir separados o convivientes o personas en segunda unión. Hay tantos obstáculos todavía para que los cursillos sean la realidad que soñaron Eduardo y sus amigos. Tenemos que respetar y volver a esa idea primigenia, dada por el Espíritu Santo en la persona de Eduardo Bonini. En un encuentro de dirigentes en Mar del Plata en el 2008, ¿te acordás, Rosita, lo que decías? Decías esto:
hagamos hoy, y yo lo vuelvo a repetir ahora, hagamos hoy en este encuentro el esfuerzo de volver al manantial y cargar los cántaros del agua del origen, que con su pureza y su fuerza puedan, en más o menos tiempo, lavarnos o rociarnos el alma con las verdades de la cuna. Amigos, de cada uno de nosotros depende que esa idea que les nació en el alma a Eduardo y a sus amigos, y que se dieron cuenta que no era una quimera o un capricho de juventud, sino un verdadero plan del Espíritu de Dios, esa idea no puede quedar perdida, ni secuestrada, ni desnatada. Tenemos que llevarla adelante. Depende de cada uno de nosotros. Como dice el poeta en sus versos, golpe a golpe, verso a verso, y seguir adelante para que los verdaderos cursillos sean una realidad realizada en este tiempo de la historia que nos toca vivir. Ese es nuestro desafío. Ultrella y de colores. Gracias. De colores, Silvia, muchas gracias. De colores. De colores, Silvia. De colores, amiga. De colores, Silvia. De colores, De Silvia. colores, Silvia. Gracias. De colores, Colores, Silvia. Silvia. Felicidades. Gracias. Todo muy bonito. De colores, Silvia. Tengo miedo de hablar para no olvidarme de todo lo que dijiste. De colores, ¿Queda sí. grabado esto? Sí, sí, lo estamos grabando. ¿Queda grabado? ¿Lo pueden Sí. mandar ustedes? Sí, señorita. Es Con muy mucho lindo gusto, para con escucharlo mucho de gusto nuevo. se lo envió Fer al Expresa allá a Bahía Blanca. Ujú. ¿Ustedes me escuchan? Gracias. ¿Me escuchan? Hello. Cortadito. 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 Sí, ahora como el sí, cachito ahora de sí. leche. Ahora se escucha bien. Sí, está bien. fue que Acá se escucha bien. se fue Hola, se nos fue se me fue el del internet totalmente y se me desconectó tanto por el celular que tenía conectado como por la computadora. Pero bueno, estamos aquí. Sí, es que ha habido problemas acá en Cali, en el área donde nosotros vivimos, con las conexiones de internet. La semana pasada estuvimos todo un día sin internet. Pero bueno, lo importante del caso fue que se alcanzó, al menos yo alcancé a escuchar todo lo que dijo Silvia sobre su rollo. Y bueno, es algo que nos llama la atención sobre ese escrito y que ella nos comenta de una forma tal de que nos lleva por ese sendero, por esa ruta, donde nos dice lo que el pensamiento que tuvo Eduardo y el señor Forteza acerca de las cosas, por qué los cursillos aún son una realidad no realizada. Y a mí me llama la atención dos cositas que pude alcanzar a copiar. Cuando Silvia decía, hay que recuperar la realidad inicial, o sea, volver a las fuentes, digámoslo así, y hacer las cosas de la forma como o para qué fueron hechos el movimiento de cursillos. Y otra cosa que me llama la atención es en cuanto habla Silvia sobre la formación. Y aquí hay una frase que hay algo que a mí me encanta y no se la voy a decir todas porque ese va a ser el tema prácticamente que nosotros podamos empezar a analizar y a discutir ahora, donde dice, no se busca que los cursillistas sepan más, sino puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos es lo que vamos a llenar en este momento que nosotros empezamos a hacer este foro. Y lo otro es volver a la actitud de Jesús, quien no vino a hacer puntos suspensivos, sino puntos suspensivos. Son dos ideitas que les doy a ustedes. Lógicamente que ustedes escucharon mejor, tienen un concepto diferente, han estudiado mucho más acerca de lo que es este carisma, lo que es estos escritos, pero nosotros como novatos en esto del estudio del carisma, especialmente acá en Colombia, pues realmente esas intervenciones que ustedes hacen son las que nos llenan, las que nos enseñan, digámoslo así, las que nos guían, las que nos llevan
a aprender que el movimiento de cursillos de cristiandad no es algo complicado, es algo simple. Desafortunadamente nosotros mismos nos hemos encargado de ponerles tantas bolitas de Navidad al árbol. Mis amigos, a partir de este momento queda abierta el foro para que podamos comentar o hacerle preguntas a Silvia acerca del tema, y lo que cada uno de ustedes quiera aportar está bienvenido. Acá no calificamos a nadie del 0 al 10 ni del 10 al 100. Acá todos tenemos la misma nota. Entonces, ahora su micrófono, el que primero que entre, no se preocupen que estamos para todos. Gracias. Yo quisiera que Silvita me repita eso de cómo es el misticismo y el activismo. Quizá no lo tiene ahora allí, pero que lo vaya preparando cuando pueda. Sí, es parte todo del encuentro con uno mismo. Si uno no se va conociendo, viste que hablamos que es tan importante que permite en el cursillo después encontrarte con Dios y encontrarte con los demás. Pero si yo no hago ese trabajo interno mío para saber en dónde estoy parada en la vida, me encuentro con Dios y me relaciono con Él, pero no progreso yo como persona. Oro, rezo, realizo ritos, es decir, es un misticismo. Lo mismo ocurre cuando nos relacionamos con los demás, pero no hacemos ese trabajo de enriquecimiento mutuo, viendo yo qué carencias tengo y lo que puedo aprender del otro, que es lo que hacemos siempre.